En el año de 1520 llegó del extranjero una enfermedad infecciosa contra la que no había defensa. 500 años después, en 2020, llega un nuevo virus del extranjero a estas tierras. El de 1520 muchos lo identifican como la viruela, aunque existen otras opciones que consideran que pudo ser algo distinto o la combinación de varias enfermedades a la vez. No llegó con Hernán Cortés, sino con aquellos que venían a apresarlo. Así en 1520 llegó a las playas de Zempoala, en el actual Veracruz, Pánfilo de Narváez, con la encomienda de apresar a Cortés y regresarlo a Cuba para ser juzgado. Este venía con esclavos negros, pero uno de ellos estaba enfermo con el virus. El nombre del esclavo era Francisco Eguía. En mayo de ese año Cortés dejó Tenochtitlan y derrotó a Narváez, siendo que sus hombres se unieron a Cortés, comenzando así la epidemia en la ciudad aliada de los españoles, llamada Zempoala, ya que el esclavo comenzó a infectar a los habitantes de esa ciudad, comenzando así la expansión del virus. Y existen registros de los daños provocados en esa ciudad. Por ejemplo, Torquemada refiere que Zempoala era muy grande y con mucha gente, siendo que las casas de los indios eran tan pequeñas que vivían muy apretados, situación que propagó mucho más el virus. Se refiere que se iban pegando las viruelas unos a los otros, muriendo infinidad de indios. Así como también que eran tantos los muertos que no alcanzaban a enterrarlos, dándose un gran hedor que todo corrompía, provocando con ello el brote de otro tipo de enfermedades. Obviamente el virus fue siguiendo a los españoles en su ruta de regreso a Tenochtitlan, llegando la enfermedad a Tlaxcala y posteriormente a la capital Tenochtitlan. Ya en la ciudad, españoles y aliados, gracias a la matanza del Templo Mayor y a la muerte de Moctezuma, se vieron obligados a escapar en la posteriormente llamada Noche Triste. Y si bien murieron muchos españoles y aliados, el daño ya estaba hecho. Pues el virus ya se había quedado en la ciudad, solo esperando incubar y explotar. La enfermedad se habría incubado antes del 30 de junio, fecha en que se realizó la expulsión de los españoles, y habría explotado, según Fray Bernardino de Sahagún, a finales de septiembre de 1520. Y si los mexicas ya habían tenido muchas bajas por la matanza del Templo Mayor y los que cayeron en la huida de los españoles, se sumaron ahora todos los muertos por el virus. Siendo el más tristemente notable de los muertos de viruela, el propio tlatoani mexica Cuitláhuac, de quien se refiere murió a los 80 días de haber sido nombrado el gran gobernante de los mexicas. Esta enfermedad habría durado 60 días, y en Tenochtitlan la gente se llenó de granos ardientes que quemaban. Así también se dio el brote de tos a causa de la gripe. A muchos se les llenó el cuerpo y la cara de viruelas. Los enfermos no se podían mover, y si lo hacían, daban gritos de dolor. Y no solo la viruela causó mortandad, pues el hambre también hizo lo suyo, ya que a causa de la viruela no había quien hiciera de comer, muriendo muchos por falta de alimentos. Muchos cadáveres no fueron enterrados, siendo que lo que hicieron fue derribar las casas sobre los cuerpos para tratar de frenar la muerte y la pestilencia. Algunos de los sobrevivientes quedaron con la cara llena de hoyos y deformes por rascarse, y otros quedaron ciegos. Cuando la epidemia disminuyó en Tenochtitlan, esta se trasladó a Chalco y otros lugares más alrededor del lago. Ahora, esta epidemia de 1520 no fue la primera, ni la única, pues antes de la llegada de Cortés hubo varias islas en el Caribe que fueron exterminadas en algunos casos por completo gracias a las enfermedades europeas. Pero solo enfocándonos en las habidas en nuestro territorio, se registran enfermedades de este tipo. Muchos de estos fenómenos infecciosos fueron nombrados en el idioma náhuatl. Dos de los nombres más conocidos son los de Huizahuatl, o el más famoso de todos, Cocolistli. Estas palabras ya existían antes de la llegada española, siendo que con Huizahuatl y Cocolistli los originarios hacían referencia en general a enfermedades y padecimientos que también brotaban en esta tierra. Incluso, por ejemplo, había un tipo de asociación de la palabra Cocolistli con el dolor que se causaba a las mujeres en la menstruación. Claro, ningún dolor ni enfermedad que conocieron antes fue tan devastador como las enfermedades llegadas del viejo continente. Pero con la llegada española los indígenas le asignaron estas palabras específicamente a las enfermedades europeas. Huizahuatl se integra por dos palabras, Huey, que significa grande, y Zahuatl significa complicación. Así las enfermedades europeas a las que les pusieron Huizahuatl eran conocidas como la gran complicación, por todos los efectos dañinos que provocaban. También había otras palabras tales como Tepitonzáhuatl para sarampión, que sería la pequeña complicación,
Quechpozahualistli para las paperas, o también refiriendo complicación de cuello, y Matlazáhuatl, que es peste, traducida como complicación de mano. Enfocándonos ahora en el término cocolistli, este deriva de cocoli, riña o enojo, y cocoski, enfermo. Alrededor de esta palabra existen aspectos de nuestra cultura popular que hay que aclarar. Algunos refieren que de esta palabra y obviamente la terrible enfermedad que definía, surgirían frases como ahí viene el coco o el coco te va a llevar, pretendiendo los que tienen esa opinión que la frase hace alusión a que el coco, o sea, la enfermedad, te va a llevar, obviamente, a la muerte. Sin embargo, no existe una gran certeza de ello, pues existen antecedentes previos en Europa que hablan de este mito del coco, sin que tenga relación alguna con la palabra náhuatl. Sin embargo, existen dos palabras que sí tendrían más relación con cocolistli. Al caparazón del caracol usado como instrumento musical se le llama en náhuatl atecocoli. Uno de los posibles significados de esta palabra tiene relación con cocolistli. Obviamente tiene la partícula coco, la cual podría derivar de cocolistli. Atecocoli podría ser traducida como enfermedad acuática, pues se constituye de atl o agua, y como ya dijimos, coco derivada de cocolistli. Y una palabra más la encontramos en el famoso cocol, la cual más bien se debe a la confusión europea. El famoso cocol es este pan, y no es que el pan signifique enfermedad o dolor. Este pan no es prehispánico, ya que su elaboración fue el producto de la fusión de lo indígena con lo europeo, ya que para su elaboración empleaba ingredientes europeos tales como el trigo. El cocol tiene su antecesor prehispánico en el llamado tlaxcale, hecho con maíz de forma triangular. ¿Pero por qué se llamó cocol? Los indígenas aprendieron muchas técnicas europeas, las igualaron e incluso en muchos casos las superaron, y la elaboración del pan fue una de ellas. En la fabricación del pan obviamente había distinción de clases, pues había unos panes destinados solo para europeos y otros para la indiada. Y el cocol era uno de esos panes para las clases bajas, siendo el antecesor del cocol el llamado chinindongo. Entre los indígenas tampoco existían palabras como adiós para despedirse de alguien, simplemente porque no existía el dios cristiano entre ellos. Así, una forma de despedirse entre nahuas era con las palabras amo coco, que significa sin dolor. Los españoles creyeron que esas palabras usadas entre los panaderos indígenas era el nombre que le daban a la masa o al pan en sí mismo, y por ello terminó llamándose cocol, siendo esta la razón del nacimiento del famoso pan. Todo lo anterior producto de la llegada de las nuevas enfermedades europeas, las cuales en unas cuantas décadas después de la caída de Tenochtitlan se fueron expandiendo a las demás culturas, causando una mortandad de más de la mitad de los pobladores de esta tierra, siendo esta una de las consecuencias de la globalización desde 1520.